Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro de saberes. Mi nombre es Mónica González y hago parte del equipo de laboratorios de innovación y diseño. El equipo de laboratorios está compuesto por 3 componentes: el componente de diseño, desarrollo humano y comercial, y yo soy la líder a nivel nacional del componente de comercial. Adicional, este año también tuve la gran fortuna de liderar la Copa Artesanal Contando el Cuento. Y hoy me encuentro con 2 invitados súper especiales que nos acompañaron este año en todo este proceso. Le quiero dar la bienvenida a Álvaro Pinilla. Gracias. Bienvenido. Gracias. Álvaro es CEO de Redes Estratégicas, curador TEDx y speaker internacional. Bienvenido. Gracias, Mónica, y un gusto estar aquí contigo, con David, y bueno, para eso estamos. Muchas gracias. Y también nos encontramos con David Angulo. Él es consultor de estrategias de marketing digital y marca personal y ha sido asesor para diferentes empresas, entidades y universidades. Bienvenido, David. Muchas gracias por la invitación y espero que pasemos un buen rato charlando sobre todos estos buenos proyectos de los artesanos. Excelente, así es. Bueno, para empezar me gustaría que me contaran un poquito cómo fue esta experiencia de participar en la Copa Artesanal Contando el Cuento en su segunda versión. Adelante, David. Gracias. Fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Yo estoy acostumbrado de pronto a trabajar directamente con las empresas, con las organizaciones en marketing digital, y encontré unos proyectos muy interesantes que no conocía, algunos de ellos con mucha historia, mucha tradición, y poder haber participado, escuchar los podcasts, escuchar sus historias, la verdad que me dio como orgullo de país, porque son proyectos muy bonitos, muy interesantes, y poder participar con ellos en el proyecto pues también me pareció genial. Muchas gracias. Y Álvaro, cuéntanos cómo fue tu experiencia como jurado de la segunda versión de la Copa. Bueno, ser jurado nunca es fácil. En realidad hubo muchas iniciativas de diferentes zonas del país, y pues mi experiencia como tal fue descubrir la riqueza que tenemos en nuestros artesanos. O sea, en realidad, como decía también David, detrás de cada artesanía, detrás de cada obra de arte, porque para mí son obras de arte, hay una historia, hay vida, hay abundancia, hay mitos. No sé, yo me sentí como dirigiendo Encanto, algo así, o sea, como en realidad una historia, y ver que Colombia es maravillosa. O sea, a través de todo este evento de Contando el Cuento, pues pudimos darnos cuenta de la riqueza de nuestros artesanos, de las historias y de cómo las historias transforman realidades. Entonces, pues en realidad una experiencia fenomenal, y pues nada, o sea, impactado porque pues hay mucha sabiduría también en los artesanos. Bueno, muchas gracias. Yo voy a contextualizar un poquito qué fue la Copa Artesanal Contando el Cuento. Este año estamos en nuestra segunda versión. Todo esto nació por la pandemia. El año pasado nosotros desde Artesanías de Colombia empezamos a buscar diferentes estrategias para apoyar a los artesanos, para empezarlos a visibilizar, y entonces empezamos a buscar estrategias. Y nació la Copa Artesanal Contando el Cuento. Lo que nosotros buscamos es que realmente el artesano pueda contar el cuento que está detrás de sus artesanías, que está detrás de su taller artesanal, y como toda esta historia que ellos hermosamente siempre la cuentan desde el corazón y desde su experiencia. Entonces, pues bueno, desde Artesanías de Colombia, con todos los programas que tiene, el programa de laboratorios, de APB, etnias, moda y joyería, expedición y el programa de 20 comunidades, participamos con los artesanos que hacen parte de estos programas, y el año pasado empezamos con 48 unidades productivas o talleres artesanales participando.
en 2 categorías. Entonces tenemos la categoría de tradicionales y contemporáneos y también tenemos la categoría de étnicos. Todo esto se empezó a desarrollar y teníamos 4 fases. A la gran final llegaron 4 grupos artesanales en cada una de las categorías y quiero hacer un reconocimiento muy especial para el grupo Artelanaín, quien fue el ganador para la categoría tradicional, y para Espiral Misak, que fue el ganador en la categoría étnica. Este año venimos trabajando también desde mayo más o menos, haciendo como todo este desarrollo. Nuevamente tenemos 4 fases, 2 categorías, tradicional y étnica, pero este año tuvimos la fortuna de contar con 30 artesanos en cada una de las categorías. Entonces ha sido increíble como toda la riqueza que hemos podido encontrar detrás de estas historias y de estos relatos. Tuvimos 4 fases. En la primera fase los artesanos contaban el cuento a través de un medio audiovisual, entonces nosotros siempre los preparamos antes de cada fase, les enseñamos cómo usar la cámara, cómo se mejora el sonido, la historia que deben contar, entonces los empezamos como a llevar por el caminito de la mano, pues. En la segunda fase les hicimos una llamada de un cliente incógnito, entonces la idea era que ellos empezaran a desarrollar como esas habilidades que tienen en ferias, en eventos como Expo Artesanías, y también a veces los llaman clientes, entonces la idea era que ellos dijeran, bueno, ¿cómo me manejo con diferentes tipos de clientes? No todos los clientes son iguales, entonces es como que empezaran a desarrollar esas habilidades. La tercera fase en la que nos acompañó David como jurado fue el podcast. El podcast fue un desarrollo increíble que hicieron los artesanos porque muchos de ellos no conocían que era un podcast, y quiero hacerle un agradecimiento muy especial también a Rocío Arias porque Rocío nos estuvo acompañando en todo este proceso y le enseñamos a los artesanos como toda la historia de las comunicaciones y cómo ha evolucionado para llegar a este punto y cómo se desarrolla un podcast. Y finalmente, en la cuarta fase, que fue la gran final en la que nos acompañó Álvaro como jurado, era hacer un video de un día en el taller de. Entonces ellos contaban la historia desde que se levantaban, cuando iban a ordeñar la vaca, cuando iban a estudiar, porque los artesanos no solo son artesanos, los artesanos son líderes, los artesanos son mamás, son papás, tienen hermanos, tienen familia, entonces tienen todo un contexto social que también los está acompañando. Entonces queríamos mostrar como todo ese contexto. Entonces, bueno, ya haciendo como un poquito esta contextualización de cómo funcionó la Copa este año, a mí me gustaría preguntarles, nosotros desde Artesanías de Colombia hicimos la invitación extensiva y quisiera que David me contara cuál fue ese motivador para aceptar esta invitación y cómo fue la experiencia durante, pues evaluando los podcasts, ¿no? Cuéntanos. Gracias, Mónica. Bueno, yo he trabajado con organizaciones por lo general en mi profesión, pero me ha apasionado mucho trabajar con emprendedores y con pequeños negocios. El tener la oportunidad de poder escuchar las historias y de conocer los proyectos, los negocios de los artesanos me parecía pues un espacio muy apasionante y por esa razón principalmente acepté. Ya estando allá como jurado, me impresionó la calidad de los productos que ellos manejaban, la calidad de las historias que contaban, la forma en que comercializaban sus productos, y eso es algo pues que me interesaba mucho para ver de qué forma mercadeaban su negocio, y con base en eso pues entonces nosotros podíamos dar recomendaciones para que ellos pudieran mejorar su trabajo y elegir a los que pues hicieron mejor la tarea en el proyecto. Súper. Cuando nosotros los invitamos a los jurados, les mandamos también como unos criterios de evaluación,
pues para que ellos tengan en cuenta, como nosotros siempre preparamos antes de cada fase a los artesanos, entonces los preparamos también como muy guiados hacia esos criterios de evaluación también. Entonces es muy chévere lo que dice David de ese resultado que se logra. Además que el trabajo que hizo David fue evaluar un podcast, él no estaba viendo nada, entonces realmente el podcast fueron sonidos inspirados en su región, en su territorio, por los artesanos. Sí, tal cual. Además, poner el ejemplo de los compradores incógnitos, poner el ejemplo de cómo deben ellos tener su discurso de ventas, les permite pues potenciar ese trabajo que ellos están haciendo para comercializar sus productos. Están en regiones como muy alejadas y ellos no tienen tanta experiencia al principio para poder enfrentarse a todo el público comercial al cual le tienen que vender. Estos ejemplos, estas experiencias les ayudan como a ir practicando para que cuando se encuentren en situaciones reales como aquí en Expo Artesanías ya puedan cerrar más ventas, cerrar más negocios. Excelente, gracias. Álvaro, cuéntanos cómo fue esa motivación. Además quiero agradecer a Álvaro porque además de acompañarnos como jurado en la gran final, también le dio unos premios especiales a los artesanos ganadores. Y me gustaría que fuera Álvaro quien nos contara un poquito de esos premios y de esta invitación. Bueno, Mónica, en realidad la motivación todavía no la he encontrado, no mentiras. O sea, en realidad saber que hay arte, que hay artesanías, que hay un poder que no se ha contado en su mayoría al mundo, fue lo que en realidad me motivó. Parte de lo que hacemos nosotros es contar esas historias que vale la pena contar. Eso se hace a través de los TEDx. Entonces, sencillamente fue impactante. La ventaja es que como jurado tuvimos que apagar las cámaras, acá no las podemos apagar. O sea, hubo lágrimas porque conectarnos con las raíces y saber que detrás de esas historias hay vida, hay gente trabajando, hay gente que pues tiene una riqueza tan enorme que sencillamente nosotros, siendo aún colombianos, desconocemos. ¡Wow! Y adicional a eso, que esto se pueda llevar al mundo a través de medios digitales y a través de, por la pandemia, tener que salir a estos escenarios, pues es algo que en verdad motiva. Entonces, siempre que hay una historia, siempre que hay poder en todo lo que se está haciendo, cuando las cosas se hacen con amor, cuando hay esas comunidades, hay esas fraternidades, porque como tú decías, en los videos podíamos observar cómo se levantaban temprano, tal vez a ordeñar la vaca, pero también cómo después sencillamente se alimentaban y su vida normal, y tal vez al final de la tarde podían hacer una artesanía. Pero en esa artesanía está reflejado sus sueños, el amor, ver también como la parte original, la parte como de sorpresa, de enfrentarse a una cámara, de enfrentarse a un discurso de ventas, a un podcast, pues es algo que los motiva y los hace crecer como seres humanos. Entonces me parece que la misma temática de Contando el Cuento es muy ganadora porque acerca a los artesanos a toda Colombia, a todo el mundo, y adicional a eso permite que ellos puedan desarrollarse como emprendedores, como empresarios. Entonces, en realidad es una experiencia magnífica y pues nada, o sea, es eso, es un escenario para poder contar esas historias. Y nada, y en cuanto a los premios, pues dentro de lo que nosotros podemos hacer y vamos a hacer con los artesanos, y la idea es poder hacerlo no solamente con los ganadores, sino con los finalistas, es poder aportar un granito de arena en todo el tema de, bueno, ya ellos escogerán productividad, ventas, los temas que necesiten para que estas historias no solamente sean atractivas al momento de contarlas, sino que sean rentables y que tras estas historias muchos artesanos que están por ahí y aún no han contado su historia se animen a contarla en Contando el Cuento 2022 y en los que vengan. Muchas gracias, así es. Y es que en los ganadores de la segunda versión de la Copa fueron, en la categoría tradicional fue Florentino y en la categoría étnica fue Hatsu. Entonces, cuéntanos un poquito cómo,
claramente como las dos categorías son diferentes, ¿no? En la categoría étnica encontramos comunidades indígenas, comunidades rom, pueden ser afrodescendientes, raizales, palenqueros, podemos encontrar como una gran variedad. En la categoría tradicional encontramos son las artesanías que son tradicionales de nuestro país. Podemos encontrar las chivas de Pitalito o podemos encontrar cestería que es tradicional en nuestro país. Entonces, cuéntanos un poquito cómo viste esa parte, por ejemplo, de edición. Nosotros al principio no queríamos como evaluar la parte de edición porque sabíamos que de pronto para los artesanos podía tener un poquito de complejidad. Sin embargo, ya cuando llegamos a la gran final nos dimos cuenta que los artesanos tienen grandes habilidades y como este año le apostamos a los jóvenes, entonces queríamos como mostrar que realmente en las comunidades se está haciendo una transmisión de saberes, pero en doble vía. Entonces, no solo los mayores le están enseñando a los jóvenes su quehacer artesanal, sino que los jóvenes hoy en día le están enseñando a los mayores cómo usar WhatsApp, cómo contestar el teléfono, cómo contestar mensajes, cómo mostrar los productos a través de diferentes redes sociales como Instagram y Facebook. Entonces, cuéntanos un poquito cómo viste como ese avance de los artesanos en un día en. Bueno, cuando hablamos de comunicación, básicamente tenemos que hablar de fondo y forma. Y al evaluar o al intentar evaluar estas herramientas de comunicación, pues cuando el fondo es bueno, queda poco tiempo para evaluar la forma. Entonces, en general las historias, se esforzaron por contar las historias, más allá de pronto de contar el proceso de cómo hacían las artesanías. De hecho, yo llegué con la idea como que, bueno, ahora nos van a contar cuál es el proceso de contar cómo hacen la artesanía, pero no, para sorpresa, nos mostraron parte de su mundo, nos mostraron parte de su historia, de su esencia. Y pues nada, o sea, cuando vemos en los videos calidad en donde sencillamente tenían ciertos equipos, obviamente no los más avanzados ni los más modernos, pero ciertas ayudas en donde desde esa forma se ve no solamente las ganas de ganar, sino el amor por hacer las cosas bien. Y eso a la final impacta y transmite, pero también conecta con la creencia de lo que están haciendo en realidad vale la pena conocerlo. Entonces me parece que más allá de la forma, las ganas de hacer las cosas bien y las herramientas que utilizaron hacen que estas historias se puedan ver. Es más, y a través de las páginas de Artesanías de Colombia y de Contando el Cuento y de todos los medios sociales, los invito a ustedes que están viendo esta transmisión a que puedan ir a ver esas historias, porque lo bonito de esto es que esas historias van a estar ahí para ustedes y pueden conocer también lo que nosotros les estamos contando. Bueno, muchas gracias, Álvaro. David, cuéntanos de todos esos podcasts que escuchaste, ¿cuál fue el que más te impactó? Porque a través de los podcasts los artesanos contaban unas historias maravillosas. Y es que los podcasts los hicieron a 3 voces. Entonces había una voz que era la voz comercial, teníamos otra voz que estaba narrando la historia que estaba pasando a través del podcast y una tercera voz que era la voz de un artesano. Entonces el artesano también contaba un poquito de su quehacer artesanal, de quién le había enseñado, de cómo había aprendido el oficio y cómo lo hacía. Entonces cuéntanos una historia que te haya gustado y te haya impactado de las que escuchaste. Gracias, Mónica. Bueno, la mayoría de los podcasts me parecieron de muy buena calidad, que como lo comentaba ahorita al principio no lo esperaba. Se notó como el apoyo que ellos tuvieron para poder realizar esas producciones, pero me llamó mucho la atención el de Artesanías Curarte, porque era un proyecto que ya había trabajado en ferias nacionales e internacionales, que tenía un discurso de ventas bastante trabajado. La historia en donde explicaban cómo elaboraban sus productos, realmente tenía nosotros le decimos en marketing digital storytelling, y es que a través de contenidos terminan convenciendo a la persona de que de verdad le interesaría adquirir el producto.
enamoran al usuario del producto que están ofreciendo. Así que la parte en donde estaban explicando los saberes ancestrales, la parte en donde estaban explicando cómo producían el producto, cómo lo comercializaban, inclusive tenían súper claro los datos de contacto, WhatsApp, redes sociales, página web. Este en particular, el de Curarte, me pareció que era el que estaba mucho más estructurado, sin estar tan alejado de los demás, porque los demás también estaban muy bien hechos. Listo, muchas gracias. Álvaro, tú nos decías hace un rato que se te ahogó el ojo viendo esos videos. Cuéntanos cuál fue ese video que tú dijiste, no, aquí la sacó del estadio. Más allá del video y más allá de cualquier otra cosa, es ver cómo las personas en su mundo pueden crear, y lo voy a llamar así, metaversos. O sea, para mí esto es un metaverso en donde sencillamente a través de contando el cuento, nosotros como jurados y bueno, las personas que pudimos conectarnos a la transmisión ese día, sencillamente entramos a su universo, a su metaverso. Entonces es poder ver cómo cuando tú haces las cosas con amor y cuentas estas historias con amor, sencillamente puedes impactar la vida de muchas personas, porque más allá de fijarme en la calidad de los productos, que es muy buena, me fijé en esas historias, ver cómo a pesar de también muchas adversidades, estas sobre todo me llamó mucho la atención Haxu, entre muchos, porque pues en realidad todos tienen su historia genial, cómo estas mujeres sencillamente utilizan este tipo de eventos, utilizan este tipo de concursos para permitirse soñar, y no solamente permitirse soñar, sino para mostrarnos, y discúlpenme la palabra, la berraquera que hay en sus historias. Entonces, eso es vida y es pasión, y como yo les decía en su momento a los jurados, estas historias merecen ser contadas. Entonces, es parte de eso, y es esa sensibilidad. De pronto también es que yo lloro despidiendo un avión de carga, pero pues bueno, eso hace parte también de nuestro trabajo y desde la sensibilidad, pero no, en sí es eso, es esa sensibilidad que despiertan estas historias, de saber que hay mucho amor. O sea, en realidad yo lo que veo puede sonar un poco romántico, pero hay mucho amor en estas historias, y ver cómo los seres humanos, cómo las personas, independiente de que tal vez nunca hubiesen usado una cámara o hasta ahora la tecnología está llegando a muchos de estos rincones que son apartados, se toman el papel de hacerlo, y no solamente de hacerlo, sino de hacerlo ni siquiera bien, sino de forma excelente. Me encanta, y es que realmente esto fue un desafío para los artesanos, porque como bien lo decía Álvaro, a veces ni siquiera sabían utilizar bien la cámara, entonces ellos mismos fueron muy proactivos, pedían asesorías desde Artesanías de Colombia, también ellos empiezan a investigar, a bajar aplicaciones, a ver cuál aplicación le funciona mejor, con cuál se le escucha mejor el audio, con cuál puede empezar a cortar y a mejorar el video final que están mostrando. Nosotros desde Artesanías de Colombia, como les contaba, siempre antes de cada fase nosotros los preparamos. Entonces les decimos, bueno, tenemos un podcast. Ellos no sabían, algunos no sabían que era un podcast, entonces les enseñamos cómo, les mostramos toda la historia de las comunicaciones, de cómo ha evolucionado, de cómo llegó la televisión, la radio, y cómo hoy en día tenemos medios digitales y también el podcast. Entonces les enseñamos cómo se hacía el podcast, les mostramos cuáles herramientas les funcionaban, y les dijimos, vale la pena empezar a que la gente también escuche sus sonidos, es muy válido. Tenemos, por ejemplo, algunas decían, nosotras trabajamos con las manos, y los sonidos que hacían eran con las manos. O decían, nosotras tejemos, y los sonidos que hacían eran con las agujas. Entonces es muy hermoso lograr ver como toda esa historia que hay detrás de cada taller artesanal.
Y en Contando el Cuento queremos es que los artesanos se dediquen a aprender a contar el cuento, a aprender a mostrar que ellos no solo están vendiendo un canasto, sino que están vendiendo una historia detrás de un canasto. Y que si, por ejemplo, nosotros como clientes decimos, quiero 10 canastos, podemos entender que aunque todos los canastos se parezcan o parezcan el mismo, realmente cada canasto va a tener una historia de la persona, de la artesana que lo está tejiendo, porque esa artesana le está poniendo un pensamiento y un sentimiento diferente al que le está poniendo la artesana que está al lado. ¿Listo? Entonces, nosotros queremos es que los artesanos empiecen a contar ese cuento para que la gente que viene a visitarlos aquí a Expo Artesanías se den cuenta del valor real de cada una de sus piezas. Entonces, nosotros sí, los preparamos para cada una de las fases. Entonces, David, te contaba de la fase del podcast, cómo los preparamos y les enseñamos como, mira, hagámoslo de esta manera, te va a sonar mejor. Entonces, cuéntanos cómo viste el resultado final, como después de esta experiencia que tuvieron previa a la presentación del podcast. Gracias, Mónica. Bueno, ustedes tenían muy bien organizado todo el contexto que debía tener el podcast, como las partes, las etapas que debía tener el podcast. En una parte, entonces, tenían que explicar la historia detrás de sus productos, la historia detrás de su cultura. En otra parte, tenían que hacer una presentación, tenían que interactuar entre las 3 personas que estaban. En una parte, tenían que poner la parte comercial, entonces tenían que hablar dónde los podían conseguir, sus redes sociales, su página web, su teléfono, etc. El conjunto de todo el podcast me parece que es muy provechoso, muy potente a nivel comercial, a nivel de mercadeo, porque convencen a las personas a las cuales le están apuntando, logran mostrar toda la historia que está detrás de sus productos. Ese amor que ellos le tienen a su cultura, a sus productos, se lo transmiten al usuario. Y eso es algo que me pareció impactante porque de verdad yo me sentí identificado. Yo decía, esta es nuestra cultura, qué bonito que puedan representar toda nuestra cultura a través de su producto. Y cuando yo vaya a adquirir ese producto me estoy llevando un poquitico de esos saberes ancestrales que ellos están intentando transmitir. Entonces, la producción en general me pareció súper buena de todos. Pero creo que con toda la retroalimentación que se les fue dando a través del programa, lograron tener un mensaje mucho más trabajado para que después lo puedan concretar mejor. Súper, muchas gracias. Álvaro, tú nos acompañaste en la gran final y los artesanos aquí tuvieron el desafío de realmente mostrarse desde adentro, mostrar qué desayunaban, cómo hacían su desayuno, mostrar cómo ordeñaban la vaca, mostrar cómo eran sus amaneceres, cómo era su casa, su cocina. Era realmente un video muy íntimo. Entonces, cuéntanos tú también cómo lograste percibir como ese resultado del acompañamiento que hizo Artesanías de Colombia para lograr que pudiéramos tener un día en... La autenticidad inspira más a las personas de lo que las motiva. Y yo lo que vi en esos videos fue autenticidad. Entonces, cuando una historia se cuenta desde la autenticidad, lo que hace es conectar con esa historia. Y como decía David, hay que ver exactamente qué es lo que se está vendiendo y qué es lo que se quiere vender. Normalmente las artesanías están ligadas también al tema de turismo. Y cuando tú tienes la oportunidad de viajar, bien sea a otra región del país o a otro país, pues sencillamente quieres traerte un recuerdo, ¿sí? Traerte un recuerdo que ojalá algunos de pronto lo traen para su casa para de pronto sacar pecho en el buen sentido de la palabra y decir, mira, estuve en tal lado, y contar la historia solamente como decimos acá en Colombia, por chicanear, pero otras personas también lo compran por la conexión y esos recuerdos mágicos que te deja ese lugar. Entonces, una artesanía tiene la capacidad de condensar espacio y tiempo en algo que es hermoso, que es vistoso. Y eso con una cuota de autenticidad, como lo hicieron estos artesanos,
con la asesoría que tuvieron por parte de Artesanías de Colombia, wow, porque sencillamente dejas el precio fuera, ¿sí? O sea, como que cuando ves esta historia y ves lo que están haciendo y tienes una conexión desde la autenticidad con el artesano, pues a la final el precio no importa y es una generación de valor. Y yo sé que lo están explotando muy bien, como decía David, no solamente a través del storytelling, sino este material en video que han podido generar. Pero más allá de todo esto es que se crea una comunidad de artesanos que básicamente lo que están haciendo es seguir contando la historia, seguir contando historias que tal vez no conocemos y mantener el tiempo en stand-by. Entonces me parece genial todo lo que se hace. Sí, y pues realmente es una forma, como bien lo dicen nuestros invitados, de conocer un poquito acerca de quiénes somos como colombianos, de quiénes son nuestros artesanos, de qué es lo que hacen, a qué se dedican. Y me gustaría ir cerrando con una pregunta y es, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas después de haber vivido esta experiencia de participar como jurado en la Copa Contando el Cuento? Gracias, Mónica. Yo creo que lo que más me llamó la atención es el apoyo que están recibiendo los artesanos por parte de estas instituciones del gobierno, porque ellos son unos expertos en realizar sus productos, en tener sus comunidades, pero no son unos expertos en otros temas relacionados ya con la comercialización, con dar a conocer su marca ante el mundo. El recibir todo ese apoyo, el realizar el concurso, pues la copa, el entregarles todo el material, toda la capacitación, eso de verdad pues que me pareció muy bonito porque se está ayudando a muchísimas comunidades a que salgan de su región y que se den a conocer ante el mundo pues con lo que están ofreciendo. Sí, y eso es interesante porque como tú dices, en el mundo realmente tenemos este espacio en Expo Artesanías donde tenemos la fortuna de contar con personas que nos están invitando, no solo nacionales, sino también internacionales. Entonces es una ventana increíble para darse a conocer. ¿Con qué me quedo? Bueno, nada, me quedo con la mejor de las impresiones y me quedo con que hay mucho por hacer. O sea, este año fueron 30 historias. Sencillamente el próximo año pueden ser muchas más, ¿sí? Entonces sencillamente me quedo con que hay mucho por hacer y que hay muchas personas que aún no han contado el cuento y la invitación es para descubrir muchos más artesanos y nuevos artesanos que están ahí por contar el cuento. Bueno, quiero contarles también que la Copa Contando el Cuento era un concurso donde los artesanos que llegaron a la gran final recibieron un increíble premio. Para el primer puesto recibieron 3 millones de pesos en efectivo. El segundo puesto de cada una de las categorías recibió 2 millones de pesos. Tercer puesto, 1 millón de pesos. Y el cuarto puesto recibió 500.000 pesos. Adicional a los premios que amablemente pues también Álvaro compartió con ellos. Álvaro, cuéntanos un poquito, la próxima semana tenemos nuestra primera entrevista con un medio que tiene cobertura a nivel Latinoamérica. Entonces cuéntanos, Hatsu los va a estar acompañando, cuéntanos un poquito cómo va a ser ese proceso y pues realmente Hatsu está muy emocionado por esta entrevista. Vale, no, pues Hatsu y también el otro ganador, recuérdame. Florentino, pues van a estar en un canal que yo lidero, en donde sencillamente contamos el cuento también a toda Hispanoamérica. Entonces, pues la idea es sencillamente dar un grano de arena también para que muchas personas puedan conocer lo que se está haciendo, para lo que ellos están desarrollando y nada, que puedan disfrutar, como les digo yo en este proceso, disfrutar y desde la autenticidad contar el cuento. Y nada, pues de aquí a mañana que puedan ser invitados a otro país a llevar las artesanías o que alguien pueda ver el trabajo que está haciendo. Entonces, pues para eso estamos. Muchas gracias. También, pues
en cada una de las fases teníamos 3 jurados que estaban evaluando todo el ejercicio que estaban haciendo los artesanos. Entonces, David, cuéntame cómo fue también compartir con esos jurados. Cuando terminamos también hicimos una retroalimentación entre todos. Entonces, cuéntame cómo fue ese compartir con ellos. Fue muy interesante porque habíamos personas como de varios rubros, de varias áreas diferentes, tratando de juzgar los mismos proyectos y cada uno desde su área daba sus opiniones, daba sus puntos de vista y entre nosotros también pues compartíamos esa retroalimentación, estábamos muy impresionados, decíamos qué bonitos proyectos, qué buena forma en que están comunicando su mensaje, algunos hasta quedaron antojados de comprar productos más adelante. Y pues la retroalimentación que les entregábamos desde cada una de nuestras áreas era para potenciar aún más sus proyectos y nosotros estábamos seguros de que esos proyectos, esas marcas antes y después de terminar la copa son completamente diferentes, porque todo lo que aprendieron en el camino con la capacitación que les dio la organización, más todo lo que aprendieron con la retroalimentación de los jurados, definitivamente van a salir como un negocio mucho más grande a nivel intelectual, a nivel de mercadeo van a estar mucho más preparados y van a poder comunicar mejor su mensaje al público. Y Álvaro, cuéntanos cómo fue tu experiencia compartiendo con los otros jurados en la gran final. Bueno, primero ver la alegría de los organizadores, o sea, en realidad el clima tanto de Mónica como de los otros organizadores, por acá veo algunos, pues fue genial, porque pues obviamente siento que contando el cuento es como un hijo y a la final es un emprendimiento. Entonces, después de 4 o 5 meses, tal vez, ver los resultados y ver cómo hay esa transformación, como lo decía David, pues es algo que llena de orgullo. Pero en general, viendo la posición de los otros jurados también de diferentes rubros, estuvimos también con Jean-Claude Besudo, que pues obviamente él desde la visión del turismo pudo aportar muchísimo, y con otras personas, pues sencillamente es wow, o sea, siempre exponer un emprendimiento, exponer una idea de negocio a que unos señores, unas señoras que son jurados te evalúen, no es fácil, pero si uno toma esa evaluación como un gran premio, va a crecer como organización, va a crecer como emprendimiento. Entonces, más allá de la experiencia y más allá de ver también cómo el equipo de artesanía le puso el alma, es entender que hay un propósito en donde nosotros como jurados sencillamente tal vez pusimos la cereza en el postre, porque pues el postre ya venía muy bien armado y pues fue en realidad un honor participar como jurado. Bueno, y desde cada una de sus profesiones, por ejemplo David, que es experto en toda el área digital de marketing, cuéntanos cómo viste la proyección de los artesanos también en estos podcasts. Bueno, no conozco cada comunidad en especial para ver cómo manejaban desde antes su mercadeo, su marketing, si ellos se habían involucrado ya en temas tecnológicos, pero después de la Copa ya tienen esos elementos básicos para poder empezar a trabajar. El hecho de que conozcan redes sociales o que las conozcan mejor después del ejercicio, el hecho de que a algunas personas ya les hayan enseñado a manejar mejor el WhatsApp, de que hayan mejorado su discurso de ventas, de que hayan abierto sus redes sociales y hayan empezado a promocionar sus catálogos e incluso algunos que hayan podido pues en otro tipo de plataformas mostrar sus catálogos, ya es un gran avance. Es un gran avance porque están reflejando, como lo decías tú, su producto ante el mundo. A través de redes sociales, a través de internet en general, van a poderle llegar con su propuesta a muchísimas personas en todo el mundo. Y poder llegarle a esas personas, pero también concretar los negocios, tener un buen discurso de ventas, contar muy bien la historia detrás del producto, va a hacer que ellos puedan crecer más fácil. Entonces yo los veo ya mucho más preparados. Muchas gracias. Y Álvaro, tú como speaker internacional y curador de TED, ¿cómo viste el discurso, la estructura que tuvieron los artesanos?
Remontándome a lo que decía, la autenticidad inspira más a las personas de lo que las motiva. Entonces, cuando se cuenta una historia desde la autenticidad, desde la transparencia, hay algo que me parece que en realidad, yendo un poco más a fondo, es muy ganador en este concurso. Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con personas de otros países, sin nombrar algunos, pero diciendo otros países, se ve el sentido de pertenencia que otras culturas tienen hacia su país. Antes de contando el cuento, sentía de que en cierta forma el colombiano adolece ese sentido de pertenencia. Pero para sorpresa y grata sorpresa, escuchando a estos artesanos y escuchando a los participantes, veo que tienen ese sentido de pertenencia, wow, que sea multicultural y uno pueda ver, o sea, y fue un ejercicio un poco complejo porque veías de pronto el participante de costa pacífica, después de costa atlántica, después del interior, entonces pues es como un cóctel de culturas, pero sencillamente cada uno estaba contento, estaba dichoso de ser quien es. Y eso me parece que desde el punto de vista de comunicación y desde el punto de vista de las ideas que se deben comunicar es supremamente valioso. Y me parece que a futuro debería ser también un criterio de evaluación, porque eso hace parte de contar el cuento y no solamente es de contar el cuento, sino estar orgulloso de ese cuento, porque en últimas las artesanías van a reflejar ese sentido de pertenencia que tenemos como colombianos. Hay un punto que me pareció también muy interesante y es que en el ejercicio se mostraron culturas de todo el país. Normalmente uno puede estar más acostumbrado o relacionado con artesanías de regiones amazónicas o región de La Guajira, pero estaban de todo el país, de la parte del Chocó, de la parte del interior, y eso es algo que pues yo en lo personal siento que aprendí mucho durante el proceso, aprendí a valorar esas culturas y a más adelante pues investigar más sobre productos, artesanías que salgan de esas regiones. Excelente. Bueno, y ya para ir terminando, vamos a tener en el 2022 nuestra tercera versión de la Copa Artesanal Contando el Cuento. Entonces me gustaría que ustedes también inviten a los artesanos para que se inscriban el próximo año a ser parte de este concurso tan valioso y tan interesante. Entonces, les dejo los micrófonos abiertos para que inviten a los artesanos y también para que participen en Expo Artesanías 2021. Bueno, nosotros invitamos a todas las personas que sientan que hacen parte de este tipo de culturas para proyectar sus productos. El apoyo es muy grande, el apoyo de verdad que es inmenso a nivel de conocimientos, a nivel de apoyos en plataformas para que puedan mostrar su arte al mundo, su arte al resto de regiones de Colombia. Así que aprovechen estas oportunidades, estén muy atentos pues a las páginas de artesanías, a las redes de artesanías, cuando van a salir nuevas convocatorias, el próximo concurso, la próxima copa, y aprovechenlo, no les va a costar nada, van a crecer mucho como marca. Y van a poder ayudarle también a sus comunidades para transmitir esos conocimientos y poder todos crecer juntos. Gracias. Álvaro. Vale, hay una frase de Pericles de hace más de 2000 años que dice: quien sabe pensar pero no comunica lo que piensa está al mismo nivel de quien no sabe pensar. Entonces, artesanos, personas que están allá viendo esta transmisión, personas que de pronto están pensando si se lanzan o no se lanzan. Yo quiero parafrasear esa frase diciendo: quien sabe hacer artesanías, pero no comunica esas artesanías, está al mismo nivel de quien no hace las artesanías. Y este es un espacio para darse a conocer. Queremos enamorarnos no solamente de sus artesanías, sino de las historias detrás de las artesanías. Queremos que nos enamoren, queremos que nos cuenten el cuento. Queremos también a las personas que están viendo esta transmisión y no son artesanos, pero son posibles compradores que vengan a Expo Artesanías para que se enamoren de las artesanías y de los cuentos detrás de estas artesanías. Así que tomen acción. Así es, queridos artesanos. Entonces, súper invitados para el 2022, para que nos acompañen, vengan y cuenten su cuento. Estoy segura que aquí todos estaremos encantados de escucharlos, de escuchar cuál es su cuento, de escuchar sus historias y todo lo que hay detrás de ellas.
A todos los que nos están viendo a través de esta transmisión y los que están presentes acá, súper invitados, vamos a estar hasta el 20 de diciembre en Expo Artesanías, en Corferias en Bogotá, para que nos acompañen, vengan, apoyen a los artesanos de nuestro país y van a encontrar un montón de artesanías y de cosas increíbles de las que se van a enamorar. Entonces, muchísimas gracias. Los quiero dejar finalmente con un video que va a enmarcar un poquito de todo lo que pasó este año en la Copa y para que se enamoren y nos acompañen el próximo año. Feliz día para todos y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Esta es la artesanía que principalmente hacemos nosotros las mujeres arhuacas. ¿Qué es? Una mochila arhuaca. Pero espera, todavía no te he explicado. ¿Qué son los arhuacos? ¿Sabías que somos uno de los habitantes de las 4 etnias que están en la Sierra Nevada de Santa Marta? Hola a todos, mi nombre es Angeli Juliet Jiménez Angulo, tengo 17 años, soy artesana y pertenezco al taller Construarte. Artes Misco es nuestro taller, un bonito proyecto donde convergemos 53 mujeres rurales y urbanas de todas las edades, donde manos laboriosas tejemos sueños, tejemos historias, tejemos sombreros de hidalgo. Florentino viaja al tiempo con toda la tradición, respetando la leyenda, poniendo la condición, no perjudica al ancestro, pero pone la ilusión, una marca que enamora a la nueva generación. Libertejidos está conformado por 42 artesanos, entre los cuales se encuentran adultos mayores y jóvenes que siguen la transmisión de saberes de la técnica de la tejeduría en fibra de plátano. Soy técnico en sistemas y hoy vengo a contarles sobre la empresa familiar Artesanías Maestro Ducón. Desde niño tengo la fortuna de ver a mi padre realizar productos artesanales resaltando la tradición cubana, siendo el sol un referente para ellos y para nosotros el pictograma de nuestra marca. Orgullosamente soy artesana de última generación, mi abuelo fue un artesano muy reconocido en el municipio. Este oficio lo aprendí hace 50 años, quisiera que perdurara en el tiempo. A todos los jóvenes que quieran participar, aprendan para que nuestras costumbres no mueran. Este taller empezó en la mina, cuando mi papá y mi mamá trabajaban en mina, que es una de las actividades económicas que se realiza aquí en el departamento del Chocó. A mi mamá se le quedó la cuchara acá en la casa y mi papá decidió sorprenderla con una cuchara que él hizo a mano de su creatividad. Entonces cuando mi mamá vio la cuchara, se sorprendió tanto y decidieron dedicarse plenamente a la artesanía. Cuentan nuestras abuelas que cuando iban a los velorios a trasladarse a otras comunidades, llevaban una mochila que se llama susú, con la capacidad de almacenar 3 chinchorros para el viaje. Entonces decidimos reducirla sin perder nuestra costumbre y se elabora esta mochila que se llama susú. Para nuestra comunidad Camuntravilla hay 3 pilares fundamentales, que es el huabna, el pensamiento, villán, que es la lengua materna, y la memoria, que hace alusión a la memoria que debemos tener sobre nuestros antepasados, para conocer nuestras raíces. Y por medio de la artesanía estamos haciendo eso, rescatando nuestros valores culturales, rescatando nuestro pensamiento para las futuras generaciones.
Este trabajo me permite fortalecer el emprendimiento familiar y comunitario, reconocer la importancia de los saberes propios y generar espacios de aprendizaje, explorar y conocer nuestro arte ancestral. Mi aporte al patrimonio cultural es la preservación de los conocimientos y saberes tradicionales de esta técnica. Hatsu nace tras la recopilación de años de experiencias que han dedicado nuestros ancestros pastos a la actividad de la tejeduría en Huanga, como una herramienta que garantiza la pervivencia de nuestra cultura, generando fuentes de empleo, logrando así un verdadero tejido social. Orgullosos y empoderados de nuestra herencia milenaria, somos los guardianes de nuestro legado, por el buen vivir de las generaciones venideras. Somos morros joyeros, una piedra pequeña que sobresale en medio del océano. Personas que quieren demostrarle al mundo entero que la juventud de Tumaco no se rinde por la violencia y que nuestras joyas son un arte recuperado de nuestros ancestros. Compra colombiano. Vístete de origen y que vivan las artesanías.